hay una visión inquisitorial de la labor del fiscal. Vamos a conversar de un asunto bien delicado que está ocurriendo. Estamos en el momento crítico de los procesos anticorrupción. Han empezado los juicios contra los expresidentes, exfuncionarios y empresarios importantes en relación a toda la red de corrupción que se ha tejido en las últimas décadas en el Perú. Y lo que está pasando es que los fiscales que encabezan estas investigaciones, ya no solo del caso Lava Jato, sino de la lucha contra la corrupción del poder, es decir, ya no es solo Rafael Vela el que está siendo investigado por control interno, José Domingo Pérez, que le acaban de abrir una investigación por algo que dijo la semana pasada, por una declaración del fiscal. Y ahora también Marita Barreto, de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder, está siendo investigada por control interno. ¿Qué significa esto? Tal vez la respuesta la tenga Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Antonio, buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Mucho gusto de saludarte. ¿Qué está pasando, Antonio? ¿Nos puedes explicar de qué se trata todo esto? Mira, Nicolás, lo que se observa son situaciones que, como bien lo has enunciado, preocupan bastante a la sociedad civil, a las organizaciones que vigilan y supervisan de alguna manera el cumplimiento de los estándares aplicables al Estado de Derecho, al comportamiento de la justicia. Y lo que aparentemente se observa es que hay una intención de parte de la alta jerarquía del Ministerio Público, de la Fiscal de la Nación, de imponer una disciplina al interior del Ministerio Público que, en primer lugar, conlleva una visión, creo yo, ya superada de lo que es una gestión en el Ministerio Público. Creo yo que en el fondo hay una visión inquisitorial de la labor del fiscal. O sea, lo que se busca es un fiscal burocrático, un fiscal que esté sentado en su escritorio, que tenga el crucifijo detrás y la cinta puesta y punto. Digamos, no parece ser que la idea de promover un fiscal activo, riguroso con los casos, comprometido con su función, sea el interés de la alta gestión del Ministerio Público en este momento. Entonces, eso es lo mínimo que se puede decir. Incluso la preocupación puede llegar a más. Podemos sostener que al neutralizarse los grandes casos de corrupción como Lavallato, Cuellos Blancos del Puerto, ser benévolos con casos graves y grandes de lavado de activos, se está mandando un mensaje al Ministerio Público, al interior del Ministerio Público, un mensaje de ser, pues, tolerante con el crimen organizado, con la delincuencia de poder, etcétera. Y esto creo que no es la función del Ministerio Público. Y además me parece que hay también un sesgo de actuación política del Ministerio Público. Es decir, estas relaciones del despacho de la Fiscal de la Nación con cierta mayoría en el Congreso en los últimos tiempos, que son los que le dan la protección a la señora Fiscal de la Nación ahora, han neutralizado la acción de la Junta Nacional de Justicia. Y bueno, en fin de cuentas, yo creo, Nicolás, que el Ministerio Público está ocupado de asuntos que en el largo plazo son intrascendentes. Es decir, lo que importa es una mirada de largo plazo. Cómo el Ministerio Público contribuye, por ejemplo, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que habla de una sociedad en paz, con una justicia fuerte y además con un Estado de Derecho fortalecido. Cómo el Ministerio Público contribuye a través de su acción a la prevención del delito y a la sanción eficaz de los grandes crímenes. Todo eso está, yo creo, dejándose de lado. Muy cerca tenemos al Ministerio Público vecino, que es el Ministerio Público de Chile, que tiene una política criminal para enfrentar los delitos, tiene un plan de prevención para enfrentarlos, etcétera. Se están ocupando de las cosas importantes, no estas minucias de poder,
además provocadas por la propia conducta de la señora fiscal de la Nación. Es ella la que la semana pasada, antes de las declaraciones de Pérez, en el medio que tú aludes, salió a criticar públicamente la lentitud en los procesos, etcétera. Pero como que si eso que la fiscal de la Nación atribuye a su grupo de fiscales fuese hecho por otra entidad. Pareciera ser que no estaba hablando de su propia entidad. O sea, lo que estaba en el fondo diciendo la señora fiscal de la Nación es, hay un equipo de fiscales que demora los casos, etcétera, pero como que si ese equipo no fuese parte del Ministerio Público. Es el Ministerio Público, en resumen, el que tiene una responsabilidad o no. Ahora, en ese punto sabemos que no la tiene completamente. Una parte importante la tiene la estrategia de la defensa, que busca demorar los casos lo más que puede. Y de otro lado, el Poder Judicial, que acompañó con un sistema especial de jueces anticorrupción que organizó la doctora Susana Castañeda Ossú. Ese equipo ha sido desmantelado. Entonces los jueces hoy día ven, los tribunales ven casos de todo tipo. Entonces no tienen tiempo para los casos de corrupción. Ahora, lo que llama la atención es esto, Antonio. O sea, ha costado mucho llegar al punto en el que finalmente estamos. Es decir, la Fiscalía ha logrado llevar a juicio a Ollanta Humala y Nadine Heredia, a Toledo, a Keiko Fujimori, a Susana Villarán. Bueno, ya no está Alan García, pero está el Metro de Lima. Y viene lo de Vizcarra, viene lo de PPK. O sea, hemos llegado al punto, yo insisto, que costó mucho llevar a juicio a todos los involucrados en escándalos de corrupción. Entonces, es el momento en que los fiscales que han encabezado esta batalla reciban todo el respaldo para este momento decisivo. Y lo que está pasando es que en su propia institución, el órgano de control es como que está jugando para la defensa de los acusados de corrupción. No tiene sentido esto. Sí, totalmente de acuerdo, Nicolás. No tiene sentido. Lo que tendría sentido, como bien señalas, es que el Ministerio Público se concentra en lo importante. Lo importante es el avance de los casos, el avance de los procesos, dar el apoyo necesario para que los fiscales puedan enfrentar los innumerables desafíos que han enfrentado en los últimos tiempos, pero exactamente ocurre lo contrario. Entonces hay que preguntarse con toda legitimidad qué es lo que está pasando al interior. ¿Qué es lo que se propone la fiscal de la Nación? ¿Qué tipo de Ministerio Público está teniendo en mente para los siguientes años, al menos mientras ella esté al cargo de la gestión? Y eso es lo que realmente preocupa, porque de otro lado, las investigaciones que se han abierto contra los fiscales, por lo menos del equipo Lavallato, Vela y Pérez, la verdad no tienen fundamento objetivo. La conducta de los fiscales se ha ceñido estrictamente a lo que dicen las directrices básicas sobre la función de los fiscales, que fueron aprobadas en 1990 en el 8º Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, y cada uno de los puntos que está ahí estipulado en ese protocolo está siendo cumplido por los fiscales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué se los porque fíjate Antonio. Yo creo que es un acto de abuso de poder. Mira, en el caso de Vela es increíble y de alguna manera nosotros estamos implicados, porque uno de los cargos que se levanta contra Vela es haber estado sentado en este estudio dando una entrevista en la que no dijo nada que no fuera la legítima defensa de la posición del Ministerio Público en respuesta al cargamontón de medios de comunicación, de abogados de los acusados de corrupción y de supuestos opinólogos independientes que de independientes no tienen nada, ¿no? Porque son parte del sistema de defensa de la gente acusada de corrupción. Entonces el fiscal da el punto de vista de la fiscalía y lo procesan en control interno por no haber pedido permiso. O sea, supuestamente el fiscal Vela, que encabeza una de las investigaciones más importantes de la historia de la lucha contra la corrupción en el Perú, lo quieren sacar por no haber pedido permiso en medio del juicio más importante de la historia del Perú o de los juicios más importantes de nuestra historia. No entiendo, sinceramente, Antonio. Sí, comparto esa reflexión, Nicolás. Mira, las directrices que he referido hablan de manera expresa de la libertad de expresión y asociación que tienen los fiscales. Y lo que hizo el fiscal Vela en tu programa fue referirse estrictamente, según refieres, a los temas dentro de los cuales es perfectamente posible hacer ese ejercicio de libertad de expresión y asociación. Dice literalmente las directrices,
En particular, tendrán derecho a tomar parte en debates públicos sobre cuestiones relativas a las leyes, la administración de justicia y el fomento y la protección de los derechos humanos, etc. Y de otro lado, hay que recordar que estas directrices también señalan que es deber de los estados, ojo, y ese es un deber del Estado peruano, que los fiscales ejerzan sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole. De tal manera que realmente, yo creo y reitero, me parece que estamos frente a un caso de abuso de poder perpetrado por la autoridad interna, disciplinaria. Pero ahí te quiero plantear una pregunta y disculpa que te interrumpa, Antonio. A mí lo que me llama la atención es esto. Cuando se instaló Patricia Benavides, hizo 3 cosas significativas, creo yo. Creó la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción del Poder, que se la entregó a Marita Barreto, quien ahora también está investigada por control interno, ¿no? Respaldó al equipo Lavajato. Es decir, cuando había gente alrededor, ¿no?, diciéndole sáquenlo, sáquenlo, ella dijo, no, se quedan, ¿y qué más necesitan? ¿Qué recursos necesitan? Eso ocurrió. Y en tercer lugar, cambió al equipo de Cuello Blanco, que estaba haciendo muy mal el trabajo. Y la investigación se había retrasado y se había desviado por rumbos oscuros. Ahora, yo no entiendo qué está pasando con Patricia Benavides. ¿Es ella la que está tomando las decisiones o la tienen contra la pared otros? ¿No? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Tú crees que ella es la que está liderando? O sea, no tiene lógica si tomas en cuenta lo que ha sido su propia conducta. Ella pone a Marita Barreto y ahora Control Interno lo investiga. Ella respalda a Vela y al equipo Lavajato y ahora Control Interno los investiga en el momento crítico del proceso, que es la llegada a los juicios. O sea, ¿tú crees que es ella? Sí, no. Sí, me parece que sin duda. La tesis que suele esgrimirse cuando presidentes o altos jerarcas del Estado, en este caso la fiscal de la Nación, toma decisiones incoherentes o carentes de coherencia o contradictorias, suele decirse que está mal asesorado, que está siendo objeto de presiones indebidas. No, me parece que no. Me parece que es la señora la que toma sus propias decisiones y creo que ella debe hacerse responsable de las mismas. Y me parece que en efecto hay gran contradicción, grave incoherencia con las primeras decisiones notables que tú has destacado y que esa debería ser la línea del Ministerio Público. Reitero, yo creo que la señora fiscal de la Nación ha entrado a una dinámica de actuar como un, valga la redundancia, un actor político en alianza con fuerzas políticas que no van a durar mucho en el país. O sea, esas fuerzas políticas que hoy controlan el Congreso no van a tener ni medio párrafo en un libro de historia del Perú cuando se escribe esta página negra de la historia del país. De tal manera que yo creo que está haciendo una mala valoración política, no está viendo el futuro. Yo creo que, ya que la señora suele tener tanta relación internacional, viajando por acá y por allá, debería tratar de buscar la opinión, por ejemplo, del fiscal general de Chile, del fiscal, de otros fiscales generales que están haciendo un excelente trabajo, y para no caer en el error que han caído los ministerios públicos de Nicaragua, de Venezuela, de El Salvador, de plegarse a escenarios políticos y de jugar como actores políticos. Yo creo que eso sería un grave daño al Ministerio Público del Perú. Todavía lo puede corregir, pero yo creo que tiene que cambiar su grupo de asesoría más cercano, ¿no? Creo que le están llevando sencillamente. Ahora puede estar triunfante, pero digamos, en el mediano plazo eso va al fracaso. Mira, y en el largo plazo peor. Mira, Antonio, yo estuve buscando, no sé, con este sistema del WhatsApp, que se borran automáticamente los mensajes, que no sé por qué diablos tiene que funcionar cuando a veces hay material valioso ahí. Yo tenía registrados unos diálogos con Chávarri, el fiscal de la Nación. Él fue el que nombró a Rafael Vela y José Domingo Pérez, pero lamentablemente ocurrió que en el Congreso se puso en discusión, por iniciativa de la izquierda, una acusación constitucional contra Chávarri que dependía del fujimorismo. Es decir, si los fujimoristas votaban, Chávarri se iba. Y lo tomaron literalmente como prisionero. Y Chávarri, y yo se lo escribí, yo le dije, usted tiene que decidir cuál es el lugar que quiere ocupar en la historia. O el fiscal que llevó la investigación contra los más grandes casos de corrupción en el Perú hasta el final, o el que trató de sabotearlo. Si usted los ha puesto ahí, ya,
que pasó lo que ya sabemos. Mira lo que está pasando ahora con Patricia Benavides. Estamos entrando a los juicios al momento decisivo, el momento en que tienen que venir sentencias, donde se va a condenar por corrupción a presidentes de la República, exministros, a empresarios encopetados. O sea, eso es una señal de salud moral del país. Entonces, Patricia Benavides tiene que escoger si va a pasar a la historia como la fiscal que encabezó la guerra contra la corrupción y que los metió a presos a todos los que los merecían, o la que colaboró con que se derrumben los procesos porque se desbarató los equipos fiscales que estaban luchando contra la corrupción. Porque a mí me preocupa mucho que ahora no solamente estemos hablando de Rafael Vela y de José Domingo Pérez, sino también de Marita Barreto. No sé. Claro. Yo creo que Patricia Benavides todavía tiene la oportunidad de hacer lo que tendría que hacer en este momento, sinceramente. Sí, yo comparto, Nicolás. Lamentablemente, cuando las personas llegan a ciertas posiciones de poder, se olvidan de las lecciones que nos da la historia. En realidad, las lecciones de la historia son las menos escuchadas en todo escenario. Pero acá habría que recordar a la señora fiscal de la Nación cuál ha sido la triste historia del Ministerio Público. La triste historia del Ministerio Público ha sido una historia de marchas y contramarchas. Ha tenido fiscales extraordinarios, pero también ha tenido fiscales muy lamentables, incluso antes de Fujimori, que se rindieron fácilmente al poder civil, al poder militar, etc. Y de eso hay muchísimas historias. Y por tanto, como bien señalas tú, Nicolás, la señora fiscal de la Nación tiene ante sí una decisión personal de gran trascendencia. ¿Cómo quiere ella aparecer en las páginas de la historia peruana? Como la persona, como bien dices tú, que neutralizó los esfuerzos de la lucha contra la corrupción. Ya ni siquiera para hablar de colaboración, sino ya el hecho de neutralizar a los equipos, las acciones que están llevando unos pocos fiscales, pues no es todo el Ministerio Público, eso ya es muy grave. O, digamos, cambiar de rumbo, entender que sus aliados, estos en el Congreso, no tienen ninguna significación histórica, son unos actores menores, sin ninguna trascendencia, y que van a desaparecer. Nadie va a hablar de ellos en los siguientes 10 o 20 años, pero sí van a hablar de ella si resulta siendo cómplice de esa facción política, que es la que propicia estos casos de delincuencia de poder. Entonces, ahí hay una decisión personal que ella tiene que tomar, pero no solo personal, es una decisión también institucional. Es una decisión institucional que la debe llevar a una posición de compromiso y sobre todo de acción con la función del Ministerio Público. Los estándares están allí, las conductas de los fiscales que hoy día se critica dentro del Ministerio Público han revelado hasta dónde se puede llegar con poco apoyo. Bueno, hay que cambiar de rumbo, todavía se puede corregir. Ahora, hay una cosa final. Forma, si no se hace... Hay una cosa final que decir, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Marita Barreto se está discutiendo el hecho de otorgar la oportunidad de una segunda colaboración a Sada Goray, porque mintió en la primera y si eso es legítimo o no. Bueno, la fiscal tendrá sus razones, porque se supone que su interés, y yo creo que es así, es obtener la mayor cantidad de información posible y desmantelar todas las redes de corrupción que se constituyeron durante el gobierno de Pedro Castillo. Eso está bien, ¿no? Ahora, que en ese camino puede haber aciertos, desaciertos, igual que en el caso Lavajato. Yo te soy sincero, Antonio. A mí me parece que la colaboración con Odebrecht pudo ser mejor de lo que fue, porque siempre las cosas se pueden mejorar. Pudimos conseguir más, pudimos ponerlos más contra la pared, pero lo que hemos obtenido a cambio es extraordinario y a la hora que pones las cosas en la balanza, en realidad valió la pena, ¿no? Y el otro tema, yo creo que había un sesgo con el tema de Keiko. Es decir, creo que el expediente más grande de estas investigaciones es el de Keiko, que nunca gobernó. Keiko está involucrada claramente en un tema de lavado de activos, ¿no? Pero igual con todos los defectos, o sea, es algo extraordinario lo que está. No pasa en ningún otro país, Antonio. Todos los políticos acusados de corrupción están haciendo cola para ir presos. Eso tiene un gran valor para la reconstrucción moral de este país. Sí, totalmente de acuerdo, para la regeneración política y moral del país. Eso en efecto no está pasando en otros países, eso hay que decirlo claramente, con todas las limitaciones, con todos los defectos que se pueden decir sobre la acción de los fiscales del Ministerio Público en el Perú. Si uno ve lo que está pasando en Panamá, en Colombia, en República Dominicana, en México, Argentina, etcétera, esto no se observa. Más bien, los pactos de impunidad están sellándose en Centroamérica. El Parlacén, el Parlamento Centroamericano,
es un antro de corrupción y de impunidad absoluto. Ahí van los políticos que robaron sus países para gozar de la prerrogativa de la protección parlamentaria. De tal manera que, en verdad, hay que ver, hay que tener la mirada generosa de la visión amplia, de la visión histórica, de ver a dónde queremos ir con estas acciones, y no confabularse en estas luchas cotidianas por reafirmar el poder a cualquier costo, esta mirada inquisitorial de aplicar el principio de autoridad de cualquier manera. Hay que preocuparse de lo importante. Yo creo que la alta jerarquía del Ministerio Público en ese momento no está preocupada en absoluto de eso. Están asuntos menores, y eso, por supuesto, va a revertir como un karma contra ellos, porque finalmente van a quedar muy mal. Claro, lo importante, terminamos. Antonio, te agradezco muchísimo por habernos atendido. Sé que andas tú también en 1000 cosas fuera del país en este momento. Muy gentil, como siempre. Antonio Maldonado. Un abrazo, Nico. Un abrazo. Mucho gusto.